Buenas noches a todos, un saludo. Bienvenidos de nueva cuenta a esta nueva emisión del programa Hazlo Legal, cortesía del Quinto Poder. Un agradecimiento a todos los colaboradores, como siempre. Aquí estamos, soy su servidor Alex Hernández, ya conocido por algunos, y por los que no, pues ya, un gusto en conocerlos, aunque sea de manera cibernética. Toda la gente que está en el chat, en los matorrales, pues bienvenidos. Alcanzo a leer a Mike, a César, Anabel, Chango Punk, Frijol, No Somos Tontos, señor José Vázquez, y todos los demás que se encuentren en este momento. No soy troll, el tal Roleiro, parece que están por aquí. Pues un saludo, buenas noches. Como siempre, les reitero, el programa no tiene la intención de irnos con tecnicismos jurídicos, no es un programa de peritos, es un programa sencillo. Vamos a tratar de seguir en los temas de una manera concisa, de una manera coloquial. Y como siempre, en el momento en el que exista alguna duda, algún comentario, con todo gusto lo pueden manifestar en el chat y lo atenderé a la brevedad. Pues bien, la semana pasada estábamos tratando el tema de los juicios orales, del procedimiento penal mexicano en general. Tratamos primero que nada el procedimiento anterior, que aún sigue vigente, y por supuesto empezamos con el procedimiento adversarial, el sistema de juicios orales, que es el nuevo, el que va a ser vigente en toda la República, y el cual me pareció importante darle una especie de explicación breve. Si existe alguna duda en función de lo anterior, con todo gusto lo pueden hacer manifiesta. Y si no, de todas maneras vamos a continuar. Nos quedamos en el tema del sistema acusatorio, en el juicio oral. No hubo tiempo de terminarlo. Una vez que concluyamos, voy a esperar a ver si existen dudas. Y si no, vamos a tratar un poquito el artículo 20 constitucional. Quiero hacer otros programas hablando de garantías individuales. Vamos a ver si las podemos tratar todas las 29 garantías de manera breve, que sepan qué son sus derechos y sus obligaciones que se engendran en cada una. Inclusive si podemos tomar tesis jurisprudenciales sería bueno, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar nada más de algunas garantías, y si nos da tiempo vamos a explicar algunas mañitas legales que utilizan los defensores en el sistema de juicios orales, que desgraciadamente o afortunadamente van a dejar libre a mucha gente, sea o no inocente. Pues bien, ya entrando a tema, reitero un saludo. Antes que nada voy a leer el chat. Saludos, César. Frijol, efectivamente es el programa más rascuacho y incompetente que existe en la red, pero al menos tenemos algo de qué presumir. Mike, ¿por qué no hay cortinilla de Hazlo Legal? Pues estamos buscando una del Gangnam Style, pero todavía no hemos quedado bien. Y el Rafita bailando Gangnam Style es lo que estamos buscando para empezar con el programa, pero todavía no. En fin, retomamos el tema. Nos quedamos hasta donde yo recuerdo en el final de la investigación del juez oral. Voy a hacer una breve recopilación del juicio oral para no retenernos. Consta de 3 etapas el sistema acusatorio. Esto es en mi concepto. Pueden ver autores que tengan más etapas, eso es válido. La etapa preliminar, que habla de la investigación ministerial que les habíamos comentado. Buenas noches, Anabel, antes que otra cosa. La investigación ministerial, que ya no es lo mismo que la averiguación previa, sino se le conoce como carpeta de investigación. Ya hablamos después de que una vez que el Ministerio Público considera que tiene elementos para poder formular una acusación, va a hablar o va a solicitarle a una de las autoridades nuevas en este sistema, que es el juez de control. A él le va a solicitar que cite a la persona acusada, o en caso de que se encuentre el acusado, lo hayan detenido, pues el Ministerio Público en las 48 horas va a realizar la solicitud ante el juez de control, donde se va a formular una audiencia de imputación directa de los cargos. El juez le va a decir al
acusado, que al imputado en este caso, vamos a hablar de imputados, le va a decir al imputado que tiene el Ministerio Público una serie de cargos en su contra. Esto a efecto de que puedan preparar la defensa, de que puedan ver la carpeta de investigación y realizar todas las actividades tendentes a desvirtuar las manifestaciones del MP. Repetimos, se va a dar esta audiencia y posteriormente se dicta lo que se puede llamar auto de vinculación a proceso o auto de no vinculación a proceso, que es lo que haría las veces del auto de formal prisión tan citado en estos últimos tiempos con el asunto de los muchachos del 1 de diciembre. Ahora se va a llamar auto de vinculación a proceso, que en pocas palabras va a decir que efectivamente existe una serie de elementos válidos para poder iniciar ahora sí una investigación con fines vinculatorios, ya no la carpeta de investigación, sino el juez mismo le va a decir al Ministerio Público: tu caso tiene, a criterio del juez desde luego, comentamos que cuando el delito tiene una máxima de penalidad de hasta 2 años de prisión, son 2 meses como máximo lo que le da el juez de control al Ministerio Público para integrar su expediente para acusar. Y si tiene mayor duración, pues son hasta 6 meses. No puede tener todo el tiempo, no puede perder el tiempo ahí, años, sacando pruebas, no. Son 6 meses. Aquí la investigación la va a dirigir el juez. Nos quedamos que una vez que termine el plazo, el MP va a formular el escrito de acusación o se va a desistir, dependiendo de del grosor o de la validez que tengan sus medios probatorios. Eso ya es a su criterio. Desde luego la defensa va a presentar un escrito de descargo y se va a empezar con lo que se le llama la depuración del procedimiento, que es simple y sencillamente la admisión, desechamiento, el ofrecimiento y el desahogo, el anunciamiento y todo lo de los medios probatorios, ¿ok? Entonces, parece que aquí nos quedamos en la etapa precisamente el juicio es ante el juez de control, el mismo juez. Cabe hacer mención, y si no lo mencioné o no lo referí en el programa anterior, pues ahora lo aclaro, que el juez de control no puede tener acceso a la carpeta de investigación. Él solamente puede observar las pruebas y los únicos que tienen acceso a esa carpeta son la defensa y el fiscal, es decir, el MP. Ok, entonces estábamos en esto. ¿Por qué no puede tener acceso? Les habíamos comentado, eso sí lo comenté. El sistema es adversarial. El sistema acusatorio depende de que no exista un mismo juez que conozca la investigación y que sea el mismo el que resuelva, como es en este momento, digamos, en el procedimiento anterior. Aquí es un juez el que va a llevar la investigación y otro va a ser el que va a decidir. Estamos terminando la etapa, concluimos la investigación, se depura el proceso y el juez de control va a tener ya el expediente completamente concretado con todas las pruebas que fueron verificadas. Y una vez que termina, aquí les había comentado la última etapa procedimental en la cual se pueden llegar a medios alternativos de solución de conflictos, lo que es un juicio abreviado, digamos. Se puede acordar entre la fiscalía y el imputado con una serie de acuerdos cuando son delitos menores o que no son delitos de delincuencia organizada o delitos graves, que esa va a ser la única excepción donde no se pueden hacer acuerdos. Ello a efecto de no llegar hasta la última instancia y poder solucionar y solventar el asunto antes. Si a todos aquellos que están relativamente enterados de asuntos norteamericanos, no sé si les haya ocurrido que hayan observado que un asunto, por ejemplo, de tal cantante, tal deportista, a veces termina yendo a prisión una cantidad N de meses y con eso solventa el asunto, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las capacidades que se tienen en este juicio oral. En la práctica, en la praxis, ha existido una gran cantidad de asuntos que se han resuelto de esa manera. Eso es una gran ventaja porque ha facilitado y ha desahogado mucho trabajo.
Pero vamos a suponer que no se resolvió, que no existió ningún acuerdo. Y entonces el juez va a remitir el expediente a lo que se le conoce, una de las nuevas instancias, el tribunal oral. ¿El tribunal oral qué es? Tribunal, México está mal empleado el término. Un tribunal no es un juzgado, un tribunal es un ente que debe de tener 3 juzgadores. De ahí el término tri. Aquí en México sí existen tribunales con 3 magistrados, por ejemplo, los tribunales colegiados, pero existe la deficiencia, digamos, de léxico en el tribunal unitario, que es un solo magistrado, entonces es un poquito antinatura, pero bueno, saliendo de conceptos tan pragmáticos, el tribunal oral está compuesto precisamente de 3 magistrados y ellos van a recibir las constancias, el expediente que el juez de control haya tenido a bien integrar. Aquí ya no existe la posibilidad de resolver nada de un acuerdo antes, no, aquí ya vamos a llegar hasta el final. Efectivamente, como estamos viendo en las imágenes, existe lo que es el juez o el tribunal, el magistrado presidente, proyectistas, como en cualquier tribunal colegiado. Se va a seguir el mismo modelo que existen en los juicios norteamericanos, donde el fiscal está denunciando. Todo esto es oral, quiero reiterarlo, esto es oral, no, por lo general no se tiene nada escrito, todo es oral, todo es una cuestión de lo que le conocen la teoría del caso, que es la manera en la cual el abogado, defensor y el fiscal van a realizar argumentos lógico-jurídicos con manifestaciones hasta cierto punto artísticas, teatrales, por llamarlo de alguna manera, para convencer al juez y tenerlo en la convicción de que lo que ellos están manifestando es la verdad legal. Es un arte bastante histriónico. Aquellos que puedan y que estén interesados, digamos, en la materia jurídica, en el derecho, que estén estudiando, que ya sean abogados postulantes probablemente, pues no dejen de ir, ¿no? O sea, yo tengo más conocimiento pues, en las áreas donde me manejo, en el Estado de México, por ejemplo. Si pueden ir al penal de Barrientos, ahí en Tlalnepantla, me parece. No se pierdan esa oportunidad. Los juzgados son bastante buenos, bastante bien las instalaciones. Entonces, es muy interesante, ¿no? Y las audiencias son públicas, salvo que les toque las audiencias de violación, como estas que han salido de este hombre, el famoso Coqueto, que es un violador y asesino serial. Es así, no son permitido el acceso dada la naturaleza de los delitos, pero en todas las demás es permitido. Pues bueno, el tribunal va a desahogar los demás medios probatorios que faltaron, va a seguir tomando a su criterio declaraciones testimoniales, pero ellos sí ya vienen en el expediente, ellos sí van a ver el expediente. Aquí se van a realizar las últimas diligencias tendentes a la investigación ministerial y también desde luego a la defensa. Y una vez que termine ante el tribunal oral, pues pasamos a lo que se le conoce como el dictado de sentencia. Y obviamente la sentencia que se dicte va a ser la sentencia definitiva del juicio y vamos a pasar, como les habíamos comentado en el otro sistema, a la segunda instancia y al amparo, que es la mal conocida tercera instancia, pero de esa manera vamos a cerrar la etapa del juicio oral, donde se hace lo que se le conoce como individualización de la pena. Esto también pasa en el juicio anterior. ¿Qué es una individualización de la pena? Pues simple, es la manera en la cual el contenido del Código Penal, por ejemplo el artículo, el 362 que tanto se ha señalado, todo lo que dice, si uno de los o varios de los que están siendo procesados son sentenciados, se individualiza la pena porque a X persona se le va a señalar del cúmulo de sanciones que puede tener ese numeral, cuáles le corresponden a él, en particular. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a leer el chat, a ver, antes de que continuemos. Un saludo, Tierra Mestiza. Tocayo Murdred, buenas noches, ¿cómo estás? Ya veo que está un poquito acelerado el chat con la estación de cólera, ojalá que se aparezca pronto.
Mordred, Alex, y todo es oral. ¿Dónde queda el registro del juicio en caso que se requieran más sesiones? Tocayo, al cerrar se hace un acta, existe un secretario, un escribano, digamos, que va a ir pues anotando todas y cada una de las situaciones importantes, ¿no? Inclusive quedan grabadas también las sesiones para cualquier circunstancia de apelaciones o de impugnaciones, ¿ok? Pero, ok, entonces no puedo hablar. Bueno, entonces estábamos con esto. Nos preguntan que si existen asesorías de profesionales, por ejemplo, psicólogos, o puede haber contadores, economistas, digo, dependiendo del delito. Efectivamente, son parte de las pruebas, son parte de los peritos, bueno, no todos saben, es un error mío. Los peritajes se pueden solicitar con 3 peritos por lo general, uno que es el perito que aporta la parte que ofrece esa prueba, otra es el perito de la contraparte. Digo, por obvias razones se entiende que el perito de la defensa va a emitir un dictamen favoreciéndolo a ellos, ¿no? Y viceversa el perito de la fiscalía. Por eso siempre existe un perito que se le conoce como perito tercero en discordia. Él es el perito que está designado por el juez y cuyo dictamen probablemente sea el que prevalezca, ¿no? Pero sí te pueden utilizar psicólogos, médicos, contadores, ingenieros, dependiendo de la naturaleza del delito, ¿ok? Retomamos de las preguntas del chat. Dice Mordred, ¿crees tú que los juicios orales inviten a la gente a denunciar? Pues debería de ser así. No es el objetivo propiamente la invitación a la denuncia, el fomento a la denuncia del juicio oral. El juicio oral tiene como objetivo primordial, digamos ya desde un punto de vista práctico, el solventar los asuntos de manera más rápida y el que sea de algún modo más justo. Esto yo no lo sostengo, no lo defiendo propiamente. Me parece, si me preguntas desde un punto de vista subjetivo, que el histrionismo va a generar una especie de injusticias a veces, porque hay gente que es bastante convincente para realizar sus manifestaciones, a pesar de que esté mintiendo, y viceversa. Pero es la intención. Ahora, el fomento a la denuncia sí es una cuestión ministerial, pero también tiene que ver con la justicia, con la aplicación del derecho. Entonces, pues en cierta forma entiende o pretende que suceda eso de manera indirecta. Mordred, en Barrientos si encierran a los ladrones de poca monta, reconocimientos de asaltantes de bus. Ay, no entiendo bien el comentario, pero sí, hasta ahora existen en Barrientos los juicios orales. Son obviamente juicios de la jurisdicción del Estado de México y en Nezahualcóyotl también, pero a mí me parece que es mucho más profesional el trabajo en Barrientos. Ya tiene tiempo que no voy a Ciudad Nezahualcóyotl, pero las instalaciones de Barrientos son impecables, ¿eh? Digo, eso sí se los he de comentar. Para todos los que critican a Mr. Peña, él fue el que realizó la ambientación, digamos, toda la infraestructura. Dice Tierra Mestiza, el ritmo de tiempos entre las sesiones y la decisión del juez es menor en tiempo. Sí, efectivamente, mucho menor que cuando eran los juicios escritos. Te podría hablar de que una cantidad enorme de juicios se van ventilando en 3 meses, cuando mucho. Hay juicios actuales que te dan años y años. Digo, muchos lo pueden comentar, inclusive tristemente por experiencias muy cercanas a sí mismos, ¿no? Dice Mordred, Alex, los juicios orales están pensados para el desahogo de casos de manera expresa o dan para más. Para ambas cosas. En teoría se pretende que los juicios, digamos, express son juicios de asuntos pequeños, de asuntos irrelevantes para fines, pues, de los grandes delitos. Entonces, para lesiones, para robos menores, decíamos en la jerga jurídica, para pleitos de vecindad, pues se ventilan de una manera más rápida. Y a veces hasta parece con un arreglo más justo y más eficiente que irse con la cuestión de una sentencia larguísima, a veces, y sobre todo, ¿sabes por qué? Por la reparación del daño, porque, bueno, eso lo voy a tomar un poquito adelante en el programa de hoy, pero es una garantía que tiene ahora la víctima, el solicitar por sí misma la reparación del daño, que es fundamental.
Dice Mordred, si es un caso para Basta Coahuila, me parece que sería bastante buen abogado en ese arte, aunque pues luego no tiene mucha de credibilidad, ¿no? El histrión tiende a ser creíble y luego, bueno, no, para qué nos metemos en eso. En fin, pareciera que cerramos de manera general el sistema de juicios orales. En el momento en el que tengan alguna duda, adelante. Voy a tratar a lo mejor una especie de tópicos. No mencioné la orden de aprehensión, ahora que lo estaba mencionando. Mordred, un divorcio puede dirimirse en un juicio oral. Existe en el Estado de México los juicios orales también por materia de divorcio, pero lo que estoy tratando en este tema es materia penal. Y el divorcio no es materia penal, es materia familiar. Pero por ejemplo, en el Estado de México sí es una especie de semi-oralidad el juicio. En el DF en el DF existe el juicio como tal de divorcio, se ha simplificado bastante. Es una excelente reforma que hizo la legislatura del DF. Voy a hacer un paréntesis, el juicio de divorcio del DF ya no es complicado, divorciarse es la cosa más fácil del mundo en el Distrito Federal. No tengo ni siquiera por qué dar razones. Hay lugares donde todavía existe el juicio desgastante de divorcio necesario, con causales. Entonces, si no acreditabas una causal, no te puedes divorciar. En este caso sí. Es una especie de juicio sui generis porque el divorcio se da en pleno juicio. El primer auto que le recae a tu demanda de divorcio es precisamente la disolución del vínculo matrimonial. Y solamente vas a entrar en un conflicto, en un litigio probablemente difícil si no tienes un acuerdo firmado con la persona con la que te casaste en relación a los hijos o a los bienes. Si existe un acuerdo entre los dos, créeme que en menos de 3 semanas se acaba el juicio, por lo que hace al divorcio en particular, pero es una materia familiar, entonces el juicio oral en esas materias todavía no ha sido llevado a la práctica o no hay una reforma en concreto. Existen en diversos estados, repito, en el Estado de México ya se practica en algunos casos, pero el tema que nos atiende ahora es materia estrictamente penal. Bueno, retomando, les decía, no hablamos de la orden de aprehensión, me parece fundamental. Una orden de aprehensión y una orden de detención no son la misma cosa, que quede muy claro. La orden de detención es una orden emanada por el Ministerio Público y la orden de aprehensión es una orden emanada de un juez. No tienen los mismos efectos, no son en el mismo procedimiento, pese a que en la praxis sean pues lo mismo, te van a privar de tu libertad. Pero aquel que le libran una orden de detención y se la hacen efectiva termina en los separos del Ministerio Público. El que le hacen efectivo una orden de aprehensión termina interno en un reclusorio. Entonces son dos cuestiones muy diferentes, ¿no? También subsiste hasta la fecha, aunque quiero hacer la precisión de que según Murillo Karam y el mismo Peña Nieto va a morir, pero subsiste la medida cautelar conocida como arraigo, que era inconstitucional hace poco, ya está inserto en la Constitución en el 16, pero es una medida bastante brutal, bastante, para mí, inhumana. Es una medida que quiebra los principios del procedimiento penal mexicano, pero subsiste en este caso. El arraigo es una concesión que hace precisamente el juez como un cateo, como una intervención de comunicaciones. El juez la otorga a solicitud del Ministerio Público para efecto de poder integrar su averiguación previa o su carpeta de investigación según el fuero que estemos hablando. Reitero, el arraigo subsiste, es una medida cautelar que tiende a desaparecer y bueno, si no existe todavía más duda o alguna duda en función o comentario en función de lo que estamos tratando, vamos a tratar de hablar de los principios generales del artículo 20 de la Constitución, que es no del fundamento básico, pero uno de los más importantes de lo que se conoce como el juicio oral mexicano, ¿ok? El artículo 20 es el fundamento del procedimiento penal actualmente y dice: el proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, como les había comentado, hablamos de los principios en el tiempo,
Acusatorio, ya lo mencionamos a qué se refiere. Oral también. Publicidad, repito, todas las acciones son públicas. Contradicción, es una contraposición de ideas. Concentración, implica que todo lo va a tener el juez de control, no va a ser una especie de, ¿cómo decirlo?, de muchas ramas diferentes, no, todo va a estar controlado por un juez. Continuidad es una serie de actuaciones que van concatenadas entre sí. E inmediación, lo que estamos tratando, inmediación se habla de una especie de rapidez, de efectividad. El artículo 20 actualmente tiene 3 apartados, antes tenía 2, muy famosos, han desaparecido algunas de las garantías. Que quede muy claro que este numeral está vigente en algunos fueros, pero en el fuero federal se aplica, pero todavía estamos utilizando conceptos de la Constitución de antes porque la reforma no ha quedado hasta la fecha concreta. Entonces, bueno, son constitucionales, pero es un tema bastante técnico. Por ejemplo, los principios generales. El proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos. No creo que haya mucho que mencionar. Repito, la audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que se pueda delegar a ninguna persona el desahogo y valoración de las pruebas. Esto es importante porque a los secretarios normalmente los ponían a llevar las audiencias. Los jueces estaban encerrados en su caja de cristal. Por ejemplo, la fracción tercera, para efectos de la sentencia, solo se consideran como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia del juicio. Importantísimo. No estar mencionando pruebas afuera, pruebas por vía de videitos, eso no existe, ¿no? ¿Ok? Todo se debe desahogar ahí. Me voy a la fracción quinta, por ejemplo, es fundamental. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa. Este artículo es fundamental en un concepto de mera lógica. No es tan difícil entender que obviamente el que acusa tiene que probar. Sin embargo, el sistema jurídico mexicano estaba aplicado para que tú tuvieras como víctima la carga de la prueba. Tú tenías que demostrar tu inocencia. Ahora no, ahora tienen que demostrarte que eres culpable. Y en el mundo jurídico el que tiene la carga de la prueba es el que está obligado a probar. Valga la redundancia. Vamos a brincarnos al apartado B. Miento, vámonos a otros, a uno de los fundamentos más grandes de este procedimiento. Mucho ojo, todos aquellos abogados o gente, inclusive, es que la gente de los movimientos que se me está durmiendo. Fracción novena del artículo 20, apartado A, grábensela con casi escrita en letras de oro. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. ¿Qué son derechos fundamentales? Los derechos humanos y las garantías individuales, que no son lo mismo. Todas las pruebas que sean obtenidas de mala manera, que no sean obtenidas de modo legal, no cuentan, a pesar de que sean contundentes. ¿Ok? Ese es un fundamento básico, fundamental del procedimiento, ¿ok? Ahora vamos a ver algunos derechos fundamentales. Primero, del apartado B, los derechos de toda persona imputada, aquellos que son de los que son procesados, que están internos, por ejemplo. El número 1, a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Esto es la presunción de inocencia. Esto no estaba contemplado en la Constitución ni en el sistema penal anterior. De ahí lo que les comentaba, la carga de la prueba era del acusado. La presunción de inocencia es un fundamento que deviene del Pacto de San José, es un tratado internacional. En su artículo 8, ahí pueden encontrar la presunción de inocencia. Afortunadamente ya está aquí en México en la Constitución. Eso es un avance enorme de nuestros legisladores mexicanos. Segundo, fundamental, a declarar o guardar silencio. Otra cosa importantísima. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, que no puede ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibido y sancionado toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia de defensor carecerá de todo valor probatorio. Ya lo habíamos comentado, se los platiqué hace algún tiempo con el asunto de Villas de Salvarcar. Todas las confesiones realizadas sin
sin apoyo del defensor, no valen. El guardar silencio es un derecho. Antes no se decía. Entonces había muchas triquiñuelas del Ministerio Público. El párrafo, digamos el tercero, vamos a que se le informe, tanto en el momento de su detención como el de su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. Esto es fundamental. Aquí vamos de la ley del testigo, ¿no? La ley de protección de víctimas. Eso es fundamental, ¿ok? Quiero hacer un breve paréntesis. Vamos a mencionar, por ejemplo, algunas pequeñuelas en cuanto a los derechos del imputado. Mucho ojo, gente que trabaje en ministerios públicos, por ejemplo, o que esté siendo parte ofendida, que estén muy atentos de que sus abogados y que el Ministerio Público actúen bien. Es muy lamentable que el 80% de las personas que son detenidas, por ejemplo, por delincuencia organizada, salen libres por incapacidad del Ministerio Público, no por corrupción propiamente. Entonces, y son por este tipo de cosas. Mire, por ejemplo, uno de los principios de los derechos humanos del Pacto de San José es el que se le llama la no autoincriminación. ¿Qué se entiende por no autoincriminación? Bueno, es muy simple el concepto. No autoincriminación se refiere a que el procesado no se va a culpar a sí mismo, no tiene valor que se culpe a sí mismo. Esto no es tan laxo, no es tan abstracto, sino podemos llevar a una serie de interpretaciones muy válidas y bastante ventajosas para el probable responsable. Vamos a suponer, la no incriminación no solo implica el no declarar o utilizar elementos físicos o psicológicos de la persona misma para utilizarlos en su contra. ¿A qué voy con esto? Todas las manifestaciones que haya hecho el detenido, el imputado, no van a ser utilizadas en su contra, ¿ok? Así se eche de cabeza el solo, no valen para afectarlo, sino de eso no es una prueba contundente. Esto se tiene que hacer valer ante el juez, ¿ok? Y es derecho vigente porque está en los tratados internacionales que son signados por el Estado mexicano. Y un tratado internacional tiene la misma trascendencia que la Constitución. Es más importante que un código penal, que una ley federal. Por supuesto que sí. Pero aquí no vamos a ir más lejos de la nueva autoincriminación. Les mencioné elementos físicos o psicológicos de sí mismo. Por ejemplo, vamos a hablar de un delito de violación. La violación, uno de los, digamos, de las pruebas reinas es una pericial médica de los fluidos, por ejemplo, ¿no? Y si no se encuentran rastros seminales, por ejemplo, en la mujer, no se le pueden obtener pruebas de semen al probable responsable. Eso es una prueba ilegal. No se le pueden hacer pruebas de sangre, no se puede obtener sangre de él porque es una prueba autoincriminatoria. Y con esa simple razón, a pesar de que la prueba de ADN, que quizá la muestra de sangre, que la muestra de semen sean totalmente y científicamente comprobadas como verídicas y que son de la persona a la que se está acusando, esa es una prueba autoincriminatoria porque la están obteniendo del físico de la persona a la que están acusando. Por esa simple y a lo mejor en el mundo fáctico absurda razón, un violador puede quedar libre. Entonces me van a preguntar, bueno, ¿cómo le obtengo los fluidos? Pues vamos a remitirnos a estos programas como La Ley y el Orden. No sé si se han fijado que digo, a pesar de que es ficción, tienden a realizar algunas diligencias que son bastante interesantes. Que los fiscales o los investigadores a veces revisan los botes de basura o toman con pinzas los vasos. ¿Por qué? Porque ahí hay fluidos, ahí hay restos de ADN, a veces hay sangre en las escenas del crimen. Esos ya no son pruebas autoincriminatorias. ¿Por qué? Porque ya no están en ese momento dentro de la integridad de la persona. ¿Ok? Entonces ahí es labor del Ministerio Público el poder
digamos, obtener las pruebas, le solicitas al juez de control. ¿Por qué? Porque obviamente, dada la naturaleza de que los fluidos pueden secarse o perder sus componentes en un tiempo muy corto, pues es importante que se haga el análisis antes, ¿no? Y eso ya no es una prueba autoincriminatoria. Me voy a otro caso, por ejemplo, el derecho de ser informado de las obligaciones y de los mismos derechos que tienes como imputado. Esa obligación de que te hagan sabedor de quién te está acusando, de que por el artículo fulano y que en términos del artículo 20 tienes derecho a decir esto y hacer esto y hacer esto y a no hacer esto, es obligatorio para el policía, para el Ministerio Público y para el juez. Y bueno, esto yo lo vi en la práctica, por ejemplo. Uno entiende que es muy fácil, ¿no? O sea, digo, no hay ningún problema con el hecho de que tengan con sabedor. Pero vamos a irnos al concepto sabedor, el que te expliquen, el que tú entiendas qué es lo que te están diciendo. Muchos de los que hemos terminado en el Ministerio Público a veces, ya sea como litigantes o como, digamos, acusados, como lo quieran ver, pues uno ve las constancias ministeriales y está la letanía escrita de todos los artículos que se supone que se le hicieron saber y se le leyeron como merolicos. Pues sí. Pero ¿saben qué? Eso lo vi en una audiencia de control. Se presenta el defensor con su imputado y él dice, ¿sabes qué, juez? Le quiero preguntar a mi defensor si entendió lo que le explicaron en el Ministerio Público. Dice el juez, se lo voy a preguntar yo. Y así de sencillo le empiezan a preguntar, dime cuáles son tus derechos. El tipo no tenía ni idea. Dice, pues a mí me leyeron esto, ¿y entendiste lo que está pasando? No. ¿Sabes qué? Eso es una violación al derecho fundamental. No lo explicaste, no le informaste cuáles son sus derechos y obligaciones. Es una persona que ya tiene una violación procedimental. ¿Y qué creen que pasó? Se ordenó su libertad, a pesar de que era un homicida. Entonces, mucho ojo, la ley no debe de ser papel mojado, deben de actuar con mucha profesionalidad, deben de hacerlo bien porque pues todo es la inclusión de los derechos humanos a los conceptos penales implica por sí solo un cambio completo del sistema, una amplitud mucho más grande de garantías y de facilidad y de prerrogativas que tiene cualquier individuo. Entonces se van a prestar para salir, ¿no? Entonces, por ejemplo, retomamos la fracción cuarta de lo que decía derechos. Estos son derechos del imputado. Se le recibirán los testigos y demás pruebas. Mucho ojo con esta palabra, pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que estime necesario al efecto. Acá hablo con pertinencia, que el juez de control va a verificar si las pruebas tienen sentido, porque también no vamos a perder el tiempo con tonterías, con pruebas que no van ni al caso. El artículo 20 antes no decía eso y se prestaba a que la defensa presentara una serie de pruebas que, híjole, ¿qué les puedo platicar? Cosas totalmente fuera de lugar, pero estaban con esa prerrogativa, ¿no? Entonces eso ya lo borramos. El quinto será juzgado en audiencia pública. La publicidad podrá restringirse en casos de excepción que determine la ley, lo que les comentaba, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos o cuando el tribunal estima que existen razones fundadas para justificarlo. Reitero, hay audiencias, las violaciones, por ejemplo, son audiencias cerradas por la naturaleza de los delitos. Entonces, bueno, mucho ojo con esto. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en fase de investigación pueden tener valor probatorio, aún sin ser reproducidas en juicio. ¿Por qué? Por la naturaleza del delito. Es peligroso para los que están acusando, ¿no? El delincuencia organizada, estamos hablando de un mundo muy particular. Otro, les serán facilitados todos los datos que solicite para la defensa y que consten en el proceso. Reitero, con la excepción de los datos personales en este tipo de delitos. Pero siempre se le va a tener el acceso a la, a la carpeta de investigación o al expediente judicial. Fracción séptima, lo que les comentaba, será juzgado antes de 4 meses si se trata de delitos cuya pena no exceda de 2 años
y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que se solicite mayor plazo para su defensa. Reitero, eso es una parte de la efectividad del juicio. Otro, tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado. Aquí el término que habíamos hablado el otro día, aquí en el de Braille, del cualquiera puede defender, aquí se va a caer, se acaba. Ya el derecho tiene que ser una defensa jurídica, una defensa profesional con un abogado que lo puede elegir libremente, o se le va a designar de el conocido como el abogado de oficio, pero ya no vamos a hablar de la persona de confianza. Aquí desaparece ese término, lo vamos a dar final en el procedimiento oral. Muy atentos, el defensor es digamos la conciencia del imputado. Todas las conversaciones entre ellos no hacen prueba plena. El único que puede designar y revocar a su defensor es el imputado, nadie más. Aquí les hago un paréntesis, por ejemplo, en ¿cómo se llama? En un juicio en Barrientos, precisamente, yo vi una arbitrariedad, una ilegalidad del juez de control. Tenía razón desde un punto de vista ético, pero legal no. ¿Y a qué voy con esto? El abogado que estaba defendiendo a la persona de otro homicidio precisamente era un petardo en juicios orales, era terrible, malísimo. A mí me da la impresión de que no solamente no lo defendió, sino lo terminó de hundir con todas las tonterías que hizo. Mandó como testigo una persona cuya testimonial lo terminó incriminando, o sea, lo destruyó. Entonces, recuerdo que dijo el juez de control, ¿sabes qué? En aras de la igualdad procesal, en aras de facilitar que esta persona tenga una defensa adecuada, yo te voy a revocar porque eres una papa, eres malísimo como abogado. Lo exhibió y efectivamente lo revocó. Y a mí esa es una ilegalidad, porque si bien es cierto, puede ser el peor abogado del mundo, si el imputado no lo quiere revocar, el juez no puede hacer eso. Entonces, mucho ojo, el único que puede tener, digamos, ese acto con su defensor es el imputado, nadie más. El noveno, la fracción novena, esta pasó intacta. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación de dinero por causa de responsabilidad civil o algún motivo análogo. Como les he comentado, las deudas de carácter civil no son motivo de prisión. A nadie se le puede tener en prisión si no le pagó a su abogado. Entonces, muchos abogados no se me ataruguen a la hora de cobrar. Siempre se cobra por adelantado porque estas cosas pasan, ¿ok? Otra garantía fundamental: en toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará el tiempo de la detención. Se computará, el tiempo de la detención. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en el caso de los muchachos que están detenidos, si los llegan a sentenciar, todo el tiempo que han estado detenidos en el MP y ahora en el reclusorio o en la prisión de Santa Marta, cuenta como parte de la sanción. Es decir, si les ponen, por ejemplo, 6 años, le van a restar todo esto que han estado pasando, ¿ok? Voy a leer el chat brevemente, están platicando otras cosas. Murdred dice: Alex, puesto así se ve estupenda la resolución de justicia en el juicio oral, pero hay personal, se está capacitando, los juzgados de procesos penales federales van a desaparecer, igual los juzgados penales ordinarios van a crearse los jueces de control. Los jueces están tomando cursos bastante pesados, también nosotros como secretarios los estamos tomando. Hay que empaparse de la nueva, los defensores igual, abogados particulares, todos están, los que les interesa progresar, están, pues, ¿cómo decirlo?, actualizándose. Entonces sí existe el personal suficiente, y si no, pues se va a solicitar la creación de nuevos juzgados, ¿no? Entonces, otra pregunta, dice Cesare, aquí parando oreja, yo lo quiero son unas clases de amparo. Si no tienen problema, el siguiente tema podemos hablar de garantías individuales, y esto como una especie de introductoria al amparo.
El amparo es bastante técnico, pero lo vamos a manejar. Yo espero que si todo sale bien en un par de semanas, empecemos a hablar de amparo. No me gusta empezar a hablar de amparo sin hablar de juicio de origen, que es como por ejemplo este juicio penal, porque el amparo es el juicio que va a revisar todas las actuaciones de los jueces, de los jueces ordinarios, penales, civiles, laborales, administrativos, familiares o mixtos. O sea, el amparo es el juicio que revisa este tipo de situaciones, ¿ok? Ahora bien, dice, la cosa es que estén actualizados, sensibilizados en el tema. Efectivamente, existen las certificaciones internacionales actualmente. La gente que le interese, digamos como abogados, actualizarse de eso, hay una serie enorme de diplomados diferentes en muchas áreas relativas al juicio oral. Entonces, todos aquellos chicos o abogados ya grandes que hayan litigado, pues pónganse a actualizarse, porque este mundo es de los que vayan a estar preparados. Entonces, si no se preparan, les van a ganar. Esto es una, ¿cómo decirlo? Una advertencia, y este es un mundo nuevo, nada que ver con el juicio anterior. Entonces, pues hay que actualizarse. Y vamos a cerrar con los derechos de la víctima. Vamos a hablar del otro mundo. La víctima tiene como derecho primero recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y ser informado del proceso penal. Aquí ya no es como antes, que a la víctima casi la hacían de lado y le decían: usted ya, gracias por participar, ya de aquí en adelante va a ser el Ministerio Público. Ya no sucede igual. Párrafo 2, fundamental, un cambio básico del nuevo sistema oral: coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban los datos o elementos de prueba que cuente, tanto en la investigación como el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en términos que prevía la ley. Antes no se podía, bueno, actualmente, por ejemplo, en el Fuero Federal no se puede. La víctima no puede promover, quien lo promueve es el Ministerio Público. ¿Ok? Entonces, ahora en el nuevo sistema la víctima puede participar sin necesidad del MP. Por ejemplo, dice recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica, eso siempre ha estado. El cuarto, fundamental, que se le repare el daño. Por cierto, en los casos en que sea procedente, el Ministerio Público está obligado, reitero, a pedir la reparación del daño. Ahorita que estaban hablando del vandalismo, están obligados a pedir la reparación del daño. Pero en el nuevo sistema también lo puede solicitar por mutuo propio la víctima, ¿ok? El artículo, la fracción quinta, fundamental, resguardo de su identidad y otros datos personales cuando sean menores de edad en delitos de violación o delincuencia organizada. Esto es básico, ¿ok? Y las otras dos, digo, es obvio que tienen menos garantías porque están en una circunstancia diferente. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para restituir sus derechos y para su propia protección, eso es básico, obviamente, es lo que se le llama, por ejemplo, que se dicta una prohibición de acudir a tal lugar, de mantenerse a cierta distancia, un confinamiento o sea, son diferentes cosas, ¿no? Y en la fracción séptima también es una innovación: impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de delitos, así como su resolución de reserva. Ya hablamos que la reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, ya lo tratamos, o la suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Esto también aplica, como les dije, no ejercicio de la acción penal para aquellos que están un poquito más empapados en la materia jurídica. A todos nos han dicho que el titular único y exclusivo de la acción penal es el Ministerio Público. En el sistema anterior así era, pero bueno, cabe hacer mención que no es verdad. No es siempre el Ministerio Público el titular de la acción penal, aún en el sistema vigente. Existe una sola excepción en este sistema jurídico, que no es el MP el que va a ejercer la acción penal. Artículo 216 de la Ley de Amparo, para los interesados: la Suprema Corte, en caso de incumplimiento de una sentencia de amparo, es aquella que puede ejercer la acción penal para en la destitución de un funcionario público que incumple una sentencia penal y que
va a ser sancionado por abuso de autoridad. Esa es la única excepción. En el sistema jurídico moderno, en el sistema acusatorio, ya van a ser mayores las excepciones. Cuando tú como víctima, porque suele suceder, repito, les había dicho que el no ejercicio de la acción penal es un acto que se puede impugnar por amparo indirecto. Vamos a hablar en términos coloquiales. Si yo denuncio a alguien de robo y el Ministerio Público dice que no, pues que ya no va a seguir, que no ejerce acción penal, en el 90% de los casos yo promuevo amparo, y si no me dan y no me conceden el amparo, pues hasta ahí quedó. Me voy a quedar con mi coraje y con 3 cosas más, ¿no? En este caso ya no aplica así. Si el MP se desiste de la acción penal o ya la ejerció ante el juez de control y de repente dice, ¿sabes qué? Ya no me interesa. Así lo dejo. A lo mejor por corrupción, por lo que ustedes quieran, pues tú como víctima ahora sí tienes el derecho de inconformarte y de por tu misma manera promover una apelación, y si se te concede la acción penal la vas a ejercitar tú y vas a obligar al MP que siga con el procedimiento. Eso es una innovación importantísima del nuevo sistema penal. Entonces también es importante que se sepa esto, porque todas las víctimas ya tienen más derechos. Este acto es, reitero, impugnable en juicio de amparo indirecto. Entonces, pues mucho ojo, ¿no? Voy a hablar en breve, antes de terminar, del aspecto de los policías, ahorita que lo estoy viendo en el video. Es bien importante, los policías, no quiero ser prejuicioso, pero todos sabemos que el policía no es el tipo más preparado jurídicamente de los que están participando en el procedimiento. Actualmente el policía te remite y te deja en el MP y se va. Y en un juicio normal lo citas, ¿sabes qué? Quiero encarearme con el policía. El policía, a la hora de que te presenta ante el Ministerio Público, llena su parte y dice, en tal día, tales horas, pusimos a disposición a fulano de tal, que el cual se encontraba haciendo tal cosa. Cuando tú te careas con él, el policía te dice, me remito a mi parte. ¿Y a qué se refiere en términos coloquiales en remitirse a su parte? Que ya lo que él tenía que decir ya lo dijo, ya está en escrito. Y esto es lógico, pues normalmente, y no nada más porque sean gente poco preparada, sino por pura naturaleza del ser humano. ¿Cómo se va a acordar de detenciones que realizó hace 2 meses, por ejemplo, no? Entonces, las careas con los policías eran insuficientes, intrascendentes. Con el nuevo sistema jurídico adversarial oral cambian las cosas. El policía tiene que llenar un parte informativo que se le conoce como PDI. Este parte informativo va más detallado. No cambia mucho las circunstancias, pero mucho ojo. El parte informativo no es ya la ley escrita, ya no se queda como eternamente. ¿Por qué? Porque si yo voy a solicitar un careo con el policía ante el juez de control, aquí ya no puede hacer su manifestación de me remito a mi parte. Ya no es válido. El policía va a tener que manifestar lo que sucedió, lo que él considera. Y aquí va otra de las triquiñuelas con las que salen muchos imputados. ¿Ustedes creen en el mundo fáctico que los policías que trabajan diario, que cuántas detenciones, cuántas cuestiones no ven en su andar diario? Y si lo vas a tratar, que se acuerde de lo que le dijeron hace 2 meses, por ejemplo, alguna detención de algún muchacho de hace 2 meses, por ejemplo, un ladrón de un reloj, que se acuerde con santo y seña, es difícil. Entonces, mucho ojo, los cuerpos policíacos, lo mismo opera para los soldados, para los marinos, para Policía Federal, todos aquellos ministerios públicos, todos aquellos que estén, entre comillas, en la batalla, mucho ojo, tienen que llevar una especie de bitácora, porque cuando los vayan a citar a comparecer, ahí sí ya no vale me remito a mi parte, hay que testificar. Y cuando las declaraciones de los policías, por ejemplo, están con contradicciones entre sí, eso ya denota que se cae ese elemento y una persona puede salir libre sin ningún problema por esto, ¿ok? Entonces, mucho cuidado. Son aspectos que en la práctica se entienden sencillos, pero pues no hay que darles oportunidad, ¿no? Vamos a cerrar el programa, se los había dicho, el 20 fracción novena, no se les olvide, apartado A. Por eso salió Hank Ron de su problema, por eso salió riéndose de la casa de arraigo, una prueba mala vida.
y el señor sale libre, a pesar de que él mismo confesó que estaban todos los elementos para poderlo internar por lo menos durante unos 40 años en prisión. Entonces, mucho ojo con esto, ¿no? Y bueno, ya vamos a cerrar, son en mi reloj 10:57, probablemente sea más tarde, ya no, no tengo conciencia de la hora, pero un agradecimiento a todos. Parece, estoy viendo el chat, no crean que no lo veo, pero pues ahorita están platicando de otras cosas. Entonces, bueno, agradecerles como todas las semanas por su participación, por la atención que me prestaron. Es un placer, es un gusto. Y pues bueno, de nueva cuenta gracias a Murdred, está Mike, Frijol, a ver, estoy viendo también a César, desde luego, a Mislet, muchas gracias por el tiempo también. José Vázquez, me parece que aquí debe de seguir, Perro Zombie, Anabel, y disculpen si se me olvidan, ya no los alcanzo a ver, Tierra Mestiza. Entonces, bueno, todos los que estén presentes, muchas gracias por su atención. Entonces, pues nos estamos viendo la semana que entra, escuchando más bien, la semana que entra. Si no tienen alguna otra... Sí, Anabel, te había comentado, muchas gracias. Si no tienen alguna otra solicitud, ya, por cierto, aclarar, si tengo... sí tengo contemplado lo que escuché, que me comentaron de hacer una especie de espacio para explicar las sentencias. Lo vamos a hacer la semana que entra, terminando el tema. Vamos a darle 15 minutos para las sentencias. Y también le vamos a dar unos 15 minutos dentro de otra semana, lo que comentó el tocayo. Vamos a hablar de la cuestión de los condóminos, aunque aquí te solicitaría, tocayo, que me dijeras en particular de qué entidad, porque como es un fuero local, muchas legislaciones son diferentes entre sí. Entonces la del DF es diferente, por ejemplo, a la legislación de, no sé, de Durango, ¿no? Entonces es un tema más cerrado, más particular. Entonces me gustaría, si con todo gusto lo tratamos, pero pues de qué jurisdicción, ¿no? Si quieres del Estado de México, nos adentramos en eso. Pero entonces sigue abierta la opción de que nos den temas de cualquier inquietud. Si no, pues la semana que entra, de antemano les platico, vamos a hablar de las garantías individuales de nuestra Constitución. Vamos a hablar de los 29 artículos. No vamos a irnos a leerlos, vamos a hacer un breve resumen. Pueden leerlos, y todas las dudas que tengan, pues me las pueden hacer llegar, ¿no?, en el programa, y las tratamos con todo gusto. Y así nos vamos a ir hasta llegar al juicio de amparo. Entonces, vamos con la seguidilla, pero si tienen algún otro tema, pues lo tratamos sobre el camino. Y bueno, ya se nos está haciendo tarde, se quedan con el poder de la música, con el señor Don Polo. Diviértanse, es un programa que vale mucho la pena. Reitero, muchas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Gracias, Tierra Mestiza. Gracias, tocayo. César y todos, muy amables. Pues ya no lo hago más tarde. Muy, muy amables. Esto fue Hazlo Legal del Quinto Poder, y que tengan una excelente noche. Descansen. Gracias.